La crisis venezolana ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, un problema meramente político. Hoy es, en esencia, una ruptura del orden constitucional que se expresa en una pregunta central. ¿Qué ocurre cuando el poder se niega a reconocer las categorías jurídicas que lo limitan? La situación derivada de la ausencia de Nicolás Maduro obliga a examinar con rigor los artículos 233 y 234 de la Constitución de 1999, no como retórica, sino como normas operativas que definen la legitimidad del poder. La conclusión o la Constitución es clara. La ausencia absoluta implica elecciones. El artículo 233 establece taxativamente las causales de la falta absoluta del presidente: muerte, renuncia, destitución, incapacidad permanente, abandono del cargo o revocatoria popular. Y más importante aún, fija una consecuencia inequívoca: ante la falta absoluta durante los primeros 4 años del periodo, deben convocarse elecciones en un plazo de 30 días. No se trata de una opción política, es un mandato constitucional. Por su parte, el artículo 234 regula las faltas temporales. El vicepresidente puede suplir al presidente por un máximo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, tras lo cual corresponde a la Asamblea Nacional decidir si se configura una falta absoluta, o sea, a través de un acuerdo político. Es decir, la Constitución venezolana no admite zonas grises indefinidas, pues toda ausencia prolongada debe resolverse como absoluta o cesar. La ausencia forzosa es una categoría inexistencia, que frente al marco normativo cerrado del 233 y 234, que desde el poder controlado por el régimen ha introducido una figura ajena a la Constitución. Esta categoría no existe, no está en el 233 ni en el 234, no tiene desarrollo legal ni jurisprudencial previo. En términos estrictos es una construcción ad hoc para evitar la activación de las consecuencias constitucionales. Lo que se ha hecho es sustituir una tipología jurídica por una narrativa política. Si la ausencia no encaja, se inventa una nueva categoría. Pero en derecho constitucional, lo que no está previsto no puede producir efectos institucionales. Mientras tanto, la Asamblea Nacional y el TCJ omiten deliberadamente pronunciarse. Esto es grave. El punto crítico no es solo la ausencia del presidente, sino la negativa de declararla. Ya lo hizo de facto la Fuerza Armada, cuando la reconoció. Entonces, la Constitución asigna roles claros. La Asamblea debe calificar situaciones como el abandono del cargo y el Tribunal Supremo de Justicia participa en supuestos como la incapacidad permanente. Sin embargo, ambos órganos, controlados por el Ejecutivo, porque no hay pesos y contrapesos, han optado por una estrategia convergente: no declarar la falta absoluta para evitar elecciones. No estamos ante una interpretación jurídica discutible, sino ante una omisión funcional con efectos políticos directos. La consecuencia es grave, pues se bloquea el mecanismo constitucional de renovación del poder en caso de ausencia absoluta. Otra tesis descabellada que asumen algunos normalizadores es que para evitar un vacío de poder es necesaria la continuidad administrativa. Ningún vacío justifica encargadurías indefinidas, menos si está de por medio la expresión del poder constituyente originario que reposa en la voluntad popular. Eso es importante. La supuesta necesidad de continuidad administrativa o de evitar un vacío de poder son tesis falaces en este contexto que estamos planteando. La Constitución ya resolvió ese problema, pues estableció encargadurías temporales y condicionadas, fijó plazos perentorios y ordena elecciones como mecanismo de restitución de la soberanía popular, que descansa intransferiblemente en el pueblo. Pretender extender indefinidamente una encargaduría, en este caso en cabeza de Delcy Rodríguez, no es continuidad institucional, es sustitución permanente sin legitimidad de origen y sin un voto. Y aquí emerge un hecho político jurídico insoslayable. Si la legitimidad de Maduro era ya cuestionada por el origen electoral, la de quien no ha sido electa por voto popular es aún menor. El diseño parece apuntar a justificarse en un estado de excepción permanente para establecer un régimen híbrido, un entramado que busca detentar el poder sin un voto.
grave. La Constitución venezolana permite estados de excepción, pero bajo condiciones estrictas y temporales. Sin embargo, en la práctica se ha consolidado un estado de excepción perpetuo, donde las garantías se suspenden de facto mientras el poder se ejerce sin control ninguno. El resultado es la configuración de un régimen híbrido, autoritario y transaccional. Autoritario porque concentra el poder, transaccional porque negocia su reconocimiento externo e interno sin resolver su ilegitimidad estructural. Todo ello ocurre en el marco de la desaparición de los contrapesos. Eso ya lo venimos diciendo. Pues el problema no es solo la interpretación de los artículos 233 y 234, es la inexistencia de un sistema de pesos y contrapesos, un CNE que no tiene credibilidad, un TCJ que no tiene credibilidad. Porque cuando el Ejecutivo controla la Fiscalía, la Defensoría, el TCJ y de facto la Asamblea Nacional, porque además el presidente de la Asamblea Nacional es su hermano, hay un conflicto de intereses, el principio republicano colapsa. La reciente designación de autoridades en estos órganos confirma que no existe independencia, sino una alineación orgánica con el Ejecutivo. Ahora bien, el problema electoral es más complicado, pues sin árbitro no hay elección, porque incluso si se acepta la convocatoria electoral como salida, surge un obstáculo determinante, la falta de condiciones. El Consejo Nacional Electoral ha sido acusado de avalar procesos sin transparencia, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia ha validado resultados sin publicación desagregada y completa y sin auditoría creíble de los resultados. En estas condiciones, la elección deja de ser un mecanismo de legitimación y se convierte en un instrumento de reproducción del poder. Entendamos eso. Finalmente, la Constitución ha sido sustituida por la voluntad de poder, un poder fetichizado, necrosado, que ha hecho metástasis en la República misma. La situación venezolana no es una laguna jurídica, es lo contrario, una constitución explícita que está siendo deliberadamente ignorada. Es una ruptura del orden constitucional con apariencia de legalidad. Y en este contexto, la pregunta ya no es quién ejerce el poder, sino bajo qué reglas. Y la respuesta hoy es bien preocupante. No son las reglas de la Constitución, sino bajo las reglas de la suspensión de facto y que, ya que la falta de un presidente electo ejerciendo funciones es una anomalía democrática grave, es una suspensión de facto de la democracia. Es decir, no estamos frente a un régimen democrático. Eso es lo más peligroso. O sea, entendamos en qué nos estamos metiendo los venezolanos. Por eso se requiere voluntad para un acuerdo que nos permita no solo salir de la trampa de la polarización entre dos extremos violentos, ambos, y crear una alternativa creíble que nos pueda sacar del marasmo, sino que debemos tener fuerza suficiente para exigir que se cumpla con las condiciones de reinstitucionalización para después ir a la legitimación a través del voto. Saludos.